Bueno, y continuamos en Escritorio Local, y os lo anunciaba hace un ratito, vamos a sumergirnos de la mano de Ronco Teatro en ese espectáculo que tenéis que ver todos a partir de este fin de semana en el Monasterio de San Juan, bajo esa nueva cubierta que tienen las ruinas de su iglesia, porque vamos a poder profundizar de una forma diferente en la historia de este emblemático edificio, y para hablarnos un poquito, no para desvelarnos todo, pero para hablarnos un poquito de esa obra, está con nosotros Andrés, uno de los protagonistas de Ronco Teatro y uno de los protagonistas de esa obra que se va a poder ver en este edificio tan próximo a nuestros estudios. Muy buenas noches. Muy Gracias buenas noches. por estar con nosotros, Andrés. Gracias por recibirnos en vuestra casa. ¿Todo preparado para el próximo sábado? Casi todo, casi todo. Ya estamos ahora, mañana ya montamos porque al final nos hemos enredado un poquito más de lo que nosotros en un principio igual teníamos en la cabeza. Nos hemos enredado, con lo cual va a haber sonido, con lo cual va a haber que montar pues mesa para el conducho, mesa para el técnico, y al final vamos a montar hasta un jardín zen, creo, o algo así. Se lo preguntaré o que lo desvele el escenógrafo, pero creo que va a haber hasta un jardín zen. Andrés, ¿cómo recibe Ronco Teatro este encargo, teniendo en cuenta que desde el Ayuntamiento se había pensado, ¿no?, en hacer algo diferente para acercar a la gente a este nuevo espacio, y precisamente con el reto que supone ser la primera compañía, la primera agrupación que va a realizar algo expresamente para un lugar en el que nunca antes se ha hecho nada, en las condiciones en las que os lo encontráis? Pues bueno, siempre que nos llama alguien, siempre que nos llama quien sea y nos dice, oye, os vamos a encargar y tenéis presupuesto, ¡guau! ¡Qué bien! Dices, va, estupendo. Y luego de repente dices, pero que hay que contar toda la historia, que te 45 minutos, ¿sabes qué? Y entonces luego ya es cuando te entra un poco, pues empieza a entrar el hormigueo, el susto, el si llegaremos, el si seremos capaces, todas esas cosas, ¿no? Pero en principio la idea nos pareció pues muy atractiva, e hicimos un planteamiento. Al principio, como te decía, pues hicimos un planteamiento en principio un poco más sencillo, porque tampoco se sabía si iba a haber continuidad con 4 actores, pero al final, pensando en 3 semanas y en que lo vea mucha gente, hemos dicho, bueno, pues no vamos a desfondarnos ninguno de los actores, vamos a trabajar un número apropiado que nos dé para poder cubrir lo que queremos contar, y entonces hemos hecho un espectáculo, yo creo que un poquito más complicado, pero sí que es verdad que el sonido, que al principio no pensábamos contar con ello, yo creo que nos va a dar también, nos va a ayudar a contar precisamente todo lo que queremos contar, ¿no? ¿Qué ha sido lo más complicado a la hora de confeccionar todo este montaje, teniendo en cuenta, imagino, que toda la documentación y la larga historia de un edificio como el Monasterio de San Juan? Lo complicado ha sido intentar concretar y buscar la manera de concretar. Sí que es verdad que nosotros tenemos una experiencia bastante amplia en contar historias, la historia, de hacerlo de una manera amena y tal, pero dices, bueno, a ver cómo consigo yo contar todo esto y algunas partes que son más bien densas, a ver cómo consigo hacerlas ver y a ver si lo consigo. O sea, claro, nosotros tenemos aquí unos planteamientos, tenemos un desarrollo del guión y tenemos algunos textos y algunas escenas que son muy claras, pero hay otros momentos que son un poquitín más complicados. Hemos echado mano de un recurso teatral que yo creo en estas ocasiones, pues bueno, es muy común, muy fácil. Nos habla el monasterio, entonces el monasterio es el que nos recibe casi y el que nos dice, bueno, aquí vais a ver cuál es mi historia, ¿no? Y entonces eso sí que nos hace un poquitín de nexo de unión entre todas las escenas. Pero aún así, también nos da, o bueno, ya veremos el sábado si realmente funciona o no funciona, esta parte narrativa que hemos introducido, ¿no?, en la que el monasterio nos habla y nosotros le hablamos a él, y hay este diálogo. ¿Os ha sorprendido especialmente algún capítulo de la historia del monasterio, quizás porque es más desconocido, o quizás porque no es contado tal y como sucedió? Pues más que sorprendernos, a mí una de las cosas, digo a mí personalmente, pero luego también al resto de la compañía, una de las cosas que más me tiene aquí, me tenía desde el principio, es el saneamiento que llevó a cabo San Lesmes, porque es una cosa que yo pregunto a muchos amigos míos o conocidos, si no hizo esto, digo, ¿Qué hizo vale, realmente, no? ¿qué hizo o cuál fue la proyección, no? Entonces ahí intentamos dibujar el saneamiento que hizo, que claro, yo ahora lo entiendo,
yo ahora lo entiendo y lo conozco y creo que más o menos sé por dónde va. Pero yo creo que hay un desconocimiento general, ¿no?, de todo lo que supuso el... O sea, hay gente que sí que lo conoce, hay estudiosos, el profesor Peña, que ha sido nuestro asesor, ¿cómo se dice? Bueno, nuestro asesor... En todo este proceso, al final, ¿no? Sí, fue el que más información nos dio y más pautas de trabajo nos dio y nos definió muy bien cuál era este saneamiento que yo no lo conocía, o que yo no lo tenía nada claro, ¿no? Ahora lo tengo claro y es una de las cosas que esperamos y queremos que quede un poco claro, ¿no? Luego hay alguna anécdota que es curiosa, ¿no? Como uno de los 2 incendios que hubo en el monasterio fue porque, bueno, un monje tenía frío. Burgos, calor, calor, ¿no? Y en los monasterios calefacción, tampoco. Entonces se puso a hacer una hoguera justo debajo de la única escalera de madera que debía haber, ¿no? Entonces, claro, ardió la hoguera, la escalera de madera y todo lo demás, ¿no? Y estuvo a punto de ser abandonado, con lo cual, uno de los 2 incendios que sufrió. Háblanos un poquito del título de la obra, Andrés, porque sé que habéis cogido un poquito la esencia de algo que dijo también otra historiadora y arqueóloga, Fabiola Monzón. Yo creo que la gente la conoce por los trabajos que está realizando en la ciudad en los últimos tiempos en torno a la iglesia de San Román, pero que también se ha pronunciado, ¿no?, sobre otros aspectos. Sí, a nosotros cuando nos pidieron el presentar un proyecto o una idea sobre la que desarrollar el espectáculo, pues bueno, de una manera más o menos rápida, porque esto fue a final de agosto, creo recordar, a final de agosto, una cosa así, sí. De una forma más o menos rápida lo que hicimos o lo que hice fue buscar la información lo más rápida posible que a mí me parecía para intentar por lo menos plasmar una idea general de por dónde queríamos que fuese el espectáculo. Y entonces, en este artículo que encontré en el diario Burgos, no me acuerdo de qué fecha, Fabiola Monzón hace referencia a las vidas, ¿no?, a las otras vidas o a las vidas vividas o algo así. No sé si es exactamente, Fabiola, no sé si es exactamente igual las vidas vividas o no, pero es algo así, pero recuerdo que era eso, un artículo de ella, de Fabiola, y que a mí, bueno, lo pusimos como título provisional. Siempre cuando presentamos un proyecto dices, bueno, título provisional, porque en principio dices, bueno, las vidas vividas, eso es mucha gente, Esto abarca mucho, ¿no? Da información de que, bueno, ahí puede haber de todo, ¿no? Pero era un título provisional, y luego estuvimos buscando otros títulos, estuvimos dando vueltas, y al final volvemos al principio, o sea que, y nos gustó y nos sigue gustando, ¿no? Además, las vidas vividas da pie tanto a las que han pasado como a las que puedan seguir viviendo, ¿no? Entonces, y vida llama a vida, es como, no sé, es un poco las vidas vividas y las vidas que se puedan vivir, que cabe mucho. ¿Cómo se plantea la obra, Andrés, teniendo en cuenta que tenéis 45 minutos para contar tantos y tantos años de historia? ¿Cómo va a participar? Porque sé que además pretendéis, ¿no?, que el público se mueva con vosotros. ¿Cómo se ha diseñado, cómo se ha preparado todo para intentar ser concisos, pero además claros respecto a esa historia? Bueno, lo primero que hicimos, eso, como os comentaba, es recopilar toda la información e intentar dar niveles de importancia, ¿no?, a todo eso. Una vez que tenemos esto, decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos cronológico o lo hacemos, saltamos? Y decimos, no, cronológico. Vamos a ser cronológicos para evitar ya líos, porque si ya nos podemos liar mucho. Siendo cronológicos, si encima ponemos a saltarnos del siglo XXI al siglo XVII y luego al XII y luego al XVIII, puede ser un sin Dios, como dice uno de los personajes en algún momento. Y a partir de ahí, lo que sí que vemos son los puntos de desarrollo de las diferentes escenas. Por ejemplo, el jardín zen, el ábside que ha quedado completamente, nos parece que es un sitio donde nuestro jardín particular, que, bueno, lo llamamos el jardín zen, ya verá el espectador porque los que puedan ir, porque sí que tiene un punto de jardín zen, pero además yo creo que también nos enlaza muy bien, pues jardín zen es el jardín, entre comillas, de Lesmes, ¿no?, de Adelmo, sobre el que diseña todo el proyecto que va a desarrollar en la ciudad, ¿no? Entonces eso pensamos en el ábside, y luego además el ábside puede ser un sitio donde ya muera Adelmo y se quede para
para los restos. Después luego, claro, tenemos que buscar el alejamiento del monasterio de la ciudadanía. Pues bueno, vamos a buscar una escena en la que haya distancia con el público. El acercamiento otra vez de nuevo, pues bueno, vamos a buscar cómo nosotros nos los traemos o nos los llevamos. Bueno, pues les damos un caldito. Si no te gusta el caldo, el calorcito en las manos por lo menos te gustará, Claro, ¿no? porque hay que decir que el espacio no está cerrado, o sea que mucha gente lo va a descubrir, ¿no? También durante estos días. Recomendable que comentábamos, aparte de ropa de abrigo, sobre todo calzado, que aunque sean 45 50 minutos, 45 minutitos, una cosa así, el calzado que sea abrigadito. Vamos a porque estar de pie, con lo cual que la gente vaya preparada, ¿no? eso es, y además, eso, como bien dices, el tejado está, pero hay corriente, porque no está cerrado, porque el diseño que han hecho es eso, es simplemente la cubierta para que no llueva, pero el aire entra, el aire se cuela y hace fresco, lo juro. ¿Cómo se dice? Ronco Teatro va a poner en escena 5 actores, 3 actores y 2 actrices durante estas representaciones. Ya nos adelantabas que San Lesmes va a estar dentro de la función, pero también otros personajes que a lo largo del tiempo o han sido moradores o han tenido algo que ver, ¿no?, con el monasterio. Sí, bueno, hay una gran parte, obviamente, hay una gran parte de personajes relacionados con la iglesia y lo que es con la primera función que tuvo el monasterio y que durante más tiempo ha tenido el monasterio, que es la función religiosa, desde su nacimiento prácticamente hasta la última desamortización. No sé si es con la de Mendizábal o con alguna otra con la que ya deja totalmente de tener uso eclesiástico, uso religioso. Entonces, la parte más amplia seguramente tiene que ver con la religión y con su finalidad. Pero sí que es verdad que a lo largo del espectáculo, y sobre todo en los últimos 200 años, perdón, ha tenido muchos usos, y además muchos y muy variados, ¿no? Desde hospicio hasta cárcel, también escuela. Esta mañana comentaba eso, que la madre de uno de los técnicos de cultura que había estudiado allí, o que conocía a alguien que había estudiado allí, lo que es ahora... creo que en la Casa de Cultura de Gamonal en otro tiempo, digo la Casa de Cultura de Gamonal, la Casa de Cultura actual, que era el hospital en otro tiempo, fue colegio, con lo cual ha tenido muchísimas funciones, muchos usos, hasta ahora ya la última, que es el museo y salón de bodas. Andrés, estaba previsto que se estrenase la obra en diciembre, finalmente va a tener que ser casi a finales de febrero. ¿Ha variado en algo en este tiempo? ¿Cómo ha condicionado ese retraso al final a Ronco Teatro? Porque al final una compañía tiene ya su calendario, tiene previsto el trabajo que tiene que desarrollar y de repente un parón de mes y medio por medio. Pues sí, perdón, sí que condiciona, porque es verdad que cuando te metes en un proyecto y estás ahí a saco y estás con las orejeras, que ya lo tienes ahí a 10 días vista y de repente dices, no, hay que posponerlo. Justo todo ese subidón, por decirlo de alguna forma, de adrenalina, que estás ahí, todo eso de repente baja, ¿no? Y entonces luego la resaca, entre comillas, del estreno, pues la mantienes igual, las tienes igual, pero luego al verlo con un mes y medio de distancia, es posible que también a nosotros nos valga para que se hayan asentado algunas otras cosas, o algunas posibles cosas que en un momento dado no lo veías con duda, como lo ves con otra distancia, te acercas al espectáculo de otra manera. Con lo cual, yo creo que el estreno no va a ser tan histérico, todo entre comillas, como podía haber sido en diciembre, pero aquí, obviamente, con el paso del tiempo también dices, bueno, hay cosas que están más ajustadas, pero te hacen surgir también otro tipo de dudas, ¿no? Pero, bueno, te ayuda a modificar cosas que al principio dices, bueno, en aquel momento igual me podían valer, pero ahora ya con un mes y medio y sobre todo alejándote del texto, yo creo que ganan en profundidad, en puesta en escena o en claridad. El estreno, el sábado a las 12 de la mañana. Función Bermú. Función Bermud. Va a haber posibilidad también de verlo por la tarde, a las 6 y a las 8, si no recuerdo mal, pero a las 12 el estreno, y así se van a repetir las funciones los 3 sábados próximos, también los domingos, aunque en horario de mañana, creo recordar. Domingo solo, Función en Bermú. ese horario de Bermú.
Precio de 2 euros por entrada, hay que recogerlas, hay que comprarlas el martes anterior a cada función en el mostrador del Monasterio de San Juan, creo que lo estoy explicando bien. Perfectamente, a partir de hoy ya se puede, o sea, se puede comprar. Puede comprar ya las de este fin de semana. Andrés, para despedirnos, ¿por qué la gente no debe dejar pasar la oportunidad que le brinda Ronco Teatro de acercarse a este espectáculo que se presenta por lo menos como algo novedoso por el recinto en el que se va a hacer? Bueno, a ver, ¿por qué no se lo debe perder? Pues porque va a ser una ocasión única para vernos en un sitio único, no sabemos después si volveremos o no volveremos. Con lo cual, en principio, eso. A los que nos siguen, porque intentaremos no defraudarles. A los que no nos siguen, porque intentaremos contar y aclarar cosas de la historia de San Juan. Y, sobre todo, yo creo que una cosa muy, muy importante es para poder ver el monasterio de San Juan y para poder comentarlo o criticarlo, pero todo desde dentro, bueno, que es lo mejor. Con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa. Andrés, gracias por estar esta noche con nosotros, que sea todo un éxito, tanto el estreno como los siguientes fines de semana, vamos a estar muy pendientes y que al final la gente se acerque, que es de lo que se trata y seguro que merece la pena. Sí, sí. Gracias y nosotros continuamos.